Hola santos y santas, amigos y amigas, seguimos con Levítico 6. Ahora, en Levítico 5 estamos haciendo las ofrendas, desde el capítulo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son ofrendas. Ahora, son cinco tipos de ofrendas que hay. Y aquí, en realidad, ya en el capítulo 6 estamos terminando las ofrendas. Número 1 era holocausto, número 2 era los presentes, las ofrendas de grano, se llama presentes. Número 3 era los sacrificios de paz. Número 4 es el pecado, ofrendas de pecado de ignorancia particularmente. Y número 5 es ofrenda de pecado es una ofrenda se dice en español ofrenda de culpa. Los dos son pecados, ofrenda de culpa, ofrenda de pecado son pecados, pero el de la culpa es aquí en esta Biblia le dicen prevaricación. Generalmente en otros lados se dice ofrenda por la culpa. Aquí es prevaricación, equivale a culpa. Es un específico tipo de pecado. No es todos los pecados, ¿no? Prevaricación quiere decir como infidelidad. No necesariamente infidelidad. Uno cuando escucha infidelidad uno piensa en el matrimonio. No, quiere decir como infidelidad a Dios, a la ley. Infidelidad a la ley, ¿no? Es un particular, ¿no? Un grupo de pecados particulares. Y bueno, también hay se va a hablar más adelante aquí, no, en el capítulo 7, de las ofrendas para la consagración, pero eso solamente se hace, amigos, eso era para los sacerdotes, cuando los sacerdotes, los levitas, bueno, no los levitas, los descendientes de Aarón, ¿no? Porque no todos los levitas eran sacerdotes. Todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Los sacerdotes solamente eran descendientes de Aarón. Por ejemplo, los descendientes de Moisés no eran sacerdotes, eran levitas, pero no eran sacerdotes, ¿no? Los descendientes de María, que era la hermana de Moisés, eran levitas, pero no eran sacerdotes. Los descendientes de Aarón, sí, todos su linaje eran sacerdotes. Entonces, hay una ofrenda especial de las consagraciones que era solo para cuando los sacerdotes se consagraban y llegaban a la edad y se hacían sacerdotes, ¿verdad? Esa es una ofrenda especial que Dios le va a dar a Moisés en el capítulo 7. Entonces, esos son los tipos de ofrendas. Creo que llegan a ser 6 más o menos, ¿no? Pero bueno, ya hablamos Moisés ya habló de casi todas las ofrendas. Aquí en la primera parte del capítulo 6 va a ser todavía ofrenda de culpa o de prevaricato, y ya más adelante va a haber como más instrucciones de todas las ofrendas. Va a mencionar todas las ofrendas del capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero vamos a seguir con las ofrendas de culpa o ofrendas de prevaricato. Dice, habló al Señor a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra el Señor y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o sea que hallándolo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces será que cuando se expiare y reconciliare restituirá aquello que robó, o por el daño de la calumnia, o el depósito que se recomendó, o lo perdido que halló. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá pues por entero, y añadirá a ello la quinta parte para aquel a quien pertenece, y pagará el día de su expiación. Y por su expiación traerá al Señor un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote lo reconciliará delante del Señor y tendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Habló aún el Señor a Moisés. Entonces aquí ya está explicando pecado de prevaricación que tiene que ver, ¿no?, con robar, con mentir sobre eso y calumniar.
jurar falsamente. Eso es prevaricación, es un tipo de pecado, ¿no? O sea, prevaricación era un tipo de ofrenda y pecado era otro tipo de ofrenda. En realidad los dos me parece que se expiaban con un carnero, ¿no? Pero están así clasificados diferente. Está clasificado, no es todo junto, no es todos los pecados juntos, sino que prevaricación es un tipo de pecado y el resto de los pecados es diferente, ¿no? Este, y bueno, aquí no convenía, ¿no? La verdad que no convenía, ¿saben por qué, amigos? Porque cuando tenían que hacer su expiación, no solamente que tenían que ofrecer bueno, primero confesar el pecado, obviamente, eh, tenían que ofrecer el carnero, sino que tenían que reparar todo lo que habían robado, tenían que devolverlo y añadir un quinto. Entonces tenían que devolver más de lo que habían agarrado o hurtado o robado, ¿no? Tenían que devolver todo más un quinto. Entonces la verdad que no convenía, ¿no? No convenía hacer este tipo de cosas. Y bueno, para eso está esta ley, ¿no? Para Igual, si alguien lo hacía, tenía obviamente esta opción de confesar el pecado y o hacer la ofrenda y hacer la reparación, ¿no? Lo que es hacer la reparación. Pero bueno, aquí ya está, era como un carnero y todo eso. Que dice, sacerdote lo reconciliará delante del Señor y tendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Ok. Y ya a partir del versículo número 8 ya entramos en el resumen, donde va a ir Moisés, va a mencionar todas las ofrendas que hemos hecho desde el capítulo 1, todas las ofrendas las va a mencionar y va a añadir más instrucciones y va a explicar más cosas. Entonces, y al final, en el capítulo 7, va a estar un resumen, todas las ofrendas en un solo versículo mencionado. Entonces ya sabemos las ofrendas, ¿ok? Entonces aquí empieza el resumen de todas las ofrendas. Dice, habló aún el Señor a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto. Ahora aquí, eso es cuando Dios dice, esta es la ley del holocausto, entonces esta es la ley de tal ofrenda, esta es la ley del holocausto. El holocausto es la ofrenda, primera ofrenda que empezaba el libro de Levítico, capítulo 1, es holocausto, ¿no? Entonces esa es la ley del holocausto. Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana y el fuego del altar ardirá en él. El sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y se vestirá pañetes de lino sobre su carne, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, él apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se desnudará de sus vestimentas y se pondrá otras vestiduras y sacará las cenizas fuera del real al lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará sobre él el holocausto y quemará sobre él los cebos de la paz. El fuego ardirá continuamente en el altar, no se apagará. Y esta es la ley del presente. Esa es la ley del presente. Entonces, Dios le está dando a Moisés ahora extra información de cada ofrenda. Ha empezado en orden por el holocausto, ¿no? Esta es la ley del holocausto, ¿no? Entonces aquí está diciendo que el holocausto está explicando, ¿no? Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana, el sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y también se tenía que poner como unos pantalones, ¿no? Unos pañetes de lino. Y tenía que sacar las cenizas, apartar las cenizas, después tenía que cambiarse de ropa, sacar las cenizas afuera, a un lugar limpio, y de ahí el holocausto tenía que ser quemado, el fuego ardía continuamente, no se apagaba, y ahí en ese altar también quemaban los cebos, ¿no? Acá dice, ¿dónde decía? Los cebos de la paz, ¿no? Bueno, entonces ahí se acaba la explicación del holocausto, que estamos resumiendo las ofrendas. El capítulo 1 era holocausto, aquí está mencionando holocausto. Mañana seguimos con la ley del presente. La ley del presente está en capítulo 2. Es de los granos, de la harina, los panes y levadura. Ya eso lo leemos mañana. Bueno, ya seguimos mañana. Chao.